Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy estamos haciendo por fin el examen de febrero del 2021. Entonces, primera pregunta. Los estudios de cría selectiva tendrán un mayor éxito cuanto mayor sea la varianza genética aditiva, ¿vale? Acordaros de que cuando hablamos de cría selectiva hacemos referencia a la heredabilidad en sentido estricto, ¿vale? La H minúscula, y esta incluye la varianza genética aditiva. En general tenéis que tener en cuenta que lo que da más variabilidad es la adición de genes, y cuando hay variabilidad hay, por lo tanto, heredabilidad. Entonces, aprovechamos para recordar que la dominancia hace referencia a la variabilidad genética intralocus, ¿vale? La epistasia se da interloci, es decir, entre diferentes sitios, ¿vale? Entre diferentes genes, y es básicamente lo que nos explica que un gen dependa de otro para expresarse, ¿vale? Siguiente pregunta. En un programa de cría selectiva se pretende mejorar la ganancia diaria de peso en una muestra de vacas de producción de carne, sabiendo que la media de ganancia diaria de peso en la población progenitora era de 900 gramos, que la media de ganancia diaria de peso en la muestra seleccionada para la reproducción es de 1260 gramos, y que la heredabilidad de este rasgo en esta población es de 0,6, ¿cuál será la respuesta de selección esperada en la siguiente generación? Pues bien, aquí solamente tenéis que aplicar las fórmulas, ¿vale? Aquí tenéis 1260 menos 900, ¿vale? Eso nos da 360, que es igual al diferencial de selección. Entonces, como os dan la heredabilidad, pues ya podéis calcular la R, ¿vale? Entonces, heredabilidad es igual a 0,6 R entre 360, ¿vale? Aisláis y nos sale que la R es igual a 216 gramos. Siguiente pregunta. De los datos correlacionales R expuestos en la tabla y a la luz de lo que conocemos sobre las influencias genéticas y ambientales en el coeficiente intelectual, se podría concluir que al comparar las R entre los parientes criados juntos o separados, especialmente los dicigóticos y los hermanos completos, parece que los datos podrían corresponder a un estudio realizado en niños, en los que el ambiente compartido tiene más influencia que en adultos. B. La influencia del ambiente compartido es 0,24. C. La mejor medida de heredabilidad en sentido amplio sería la obtenida en hermanos monocigóticos criados por separado, lo que nos da un valor de heredabilidad en sentido amplio de 0,76. Y la opción D nos dice que las tres opciones son ciertas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues básicamente he buscado la fórmula, ¿vale? Le he aplicado y efectivamente me da que la influencia del ambiente compartido es de 0,24. Luego, además, como efectivamente la mejor medida de la heredabilidad en sentido amplio sería la obtenida en los hermanos monocigóticos criados por separado, ¿vale? Que es de 0,76, pues entonces ya todas las opciones son correctas, ¿vale? Aquí tenéis la fórmula, ¿vale? A partir de la que obtendréis el valor de 0,24, y acordaros sobre todo eso, ¿vale? Lo importante de aquí es que la correlación entre hermanos monocigóticos criados por separado, siempre por separado, será igual a la heredabilidad en sentido amplio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque elimina, obviamente, el efecto del ambiente, ¿sí? ¿La otra opción tiene sentido? Sí, claro que sí, ¿vale? ¿Por qué? Como ya sabemos, conforme nos vamos haciendo adultos, parece que el ambiente tiene un poco menos de peso y comienza a coger peso las características genéticas del individuo. Es aquello que dicen que irremediablemente con la edad nos vamos pareciendo más a nuestros padres. Esto no solamente es así para características físicas, sino también parece que se ha demostrado para características psicológicas. Importante, y es un concepto bastante repetido en vuestros exámenes. Siguiente pregunta. En relación a las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. No hay ningún enunciado correcto. Vamos a leerlas. B. Ellas solo
constituyen la barrera hematoencefálica. C, son similares a las de cualquier otro capilar del organismo. D, contienen pequeñas uniones que facilitan el intercambio de fluidos. Pues vamos a ver, no hay ningún enunciado correcto, ¿vale? Ellas solas constituyen la barrera hematoencefálica. No, la barrera hematoencefálica está formada por más tipos celulares. ¿Son similares a las de cualquier otro tipo? No, por eso mismo se denomina barrera hematoencefálica, ¿vale? Porque es especial y característica. D, contienen pequeñas uniones. Falso, eso sería en el resto del organismo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos representada la barrera hematoencefálica, que estará formada por el vaso sanguíneo, es decir, las células endoteliales, que aunque no están representadas, ahora las veremos, ¿vale? Y el astrocito, ¿sí? Entonces, esto que veis aquí son las células endoteliales, ¿vale? Es decir, que este vaso sanguíneo, que parece así como muy bonito, en realidad está formado por pequeñas celulitas, ¿sí? Entonces, estas pequeñas células tienen unos pequeños espacios, ¿vale?, que permiten el paso de sustancias a través de estos, pues tanto para un lado como para el otro. ¿Esto es así en el sistema nervioso central? No, ¿vale? Esto no es así y eso nos permite, pues, filtrar mejor, obviamente. Siguiente pregunta. Identifique el enunciado falso. A. Los pedúnculos cerebelosos se localizan en la superficie dorsal del tronco del encéfalo. B. El extremo apical de los bulbos olfatorios se localizan anteromedialmente respecto al lóbulo temporal. C. La circunvolución del cíngulo no se observa en la superficie externa de la corteza cerebral. Y D. El bulbo olfatorio se localiza dorsalmente con respecto de la cisura longitudinal. Pues bien, esta pregunta la podéis contestar por técnicas de test, ¿vale? Tenéis dos opciones que os dicen lo mismo, pero diferente, ¿vale? Os hablan de la posición de los bulbos olfatorios en la opción B y en la opción D. Una de ellas tiene que ser cierta, ¿vale? Los pedúnculos cerebelosos, por favor, no los confundáis con los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son anteriores, los cerebelosos, como conectan con el cerebelo, tienen que ser posteriores, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Esto de aquí son los bulbos olfatorios, ¿vale? Y como podéis ver, pues efectivamente se localizan anterior y medial, ¿vale?, a el lóbulo temporal, ¿vale?, que quedaría como por aquí, ¿sí? Luego, la cisura longitudinal es la que separa los dos hemisferios, que sería esta de aquí, aunque aquí lo estamos viendo desde una vista inferior, ¿no? Si lo miramos desde una vista lateral, pues estaría como justo en el centro de esto, ¿vale? Entonces, ¿se localiza dorsalmente? No se localiza dorsalmente, en todo caso se localizaría inferiormente, ¿vale? Pero dorsal, la verdad es que no, ¿vale? Así que opción correcta, la B. Y por último, aquí tenéis una imagen de la circunvolución del cíngulo, que está un poco olvidado porque efectivamente pues tenemos que separar partes del encéfalo para poder verlo, ¿vale? Acordaros, circunvolución del cíngulo, y lo vais a tener muy claro en el tema 8 y en todo lo que resta del segundo semestre. Siguiente pregunta. Con respecto al tuber cinereum, los extremos de los bulbos olfatorios tienen una localización anterior y lateral, ¿vale? Pregunta muy difícil porque tenías que saber que el tuber cinereum forma parte del hipotálamo. A partir de ahí tienes que saber cuál es la localización del hipotálamo, ¿vale? Y mirar a ver cuál puede ser la opción correcta. Si sabíais lo del hipotálamo, pues podríais dudar entre la B y la C, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué no es la C? Ahora veremos. Fijaros. Esto de aquí es el hipotálamo, ¿vale? ¿Dónde se encontraría el bulbo olfatorio? Pues en la región más anterior, ¿vale? Entonces descartamos opción A y D, ¿vale? Descartamos estas opciones y luego pues sí que podríais, si no domináis mucho la anatomía del sistema nervioso, podríais pensar, vale, pero es que no sé si está lateral o está ventral, pero es que fijaros que no os está preguntando, ventral, medial, fijaros que no os está preguntando ni os están pidiendo que diferenciéis entre lateral y medial, ¿vale? Entonces, ¿qué os dice la opción C? Pues algo que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede estar algo tanto anterior como dorsal si son antagónicos? Es como si yo te digo que está
está aquí y a la misma vez está aquí, no tiene sentido. Lo mismo para posterior y ventral, que es exactamente lo mismo que la opción C, ¿vale? Por lo tanto, opción C y opción D son lo mismo, ¿vale? Pero dicho diferente y además es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes valores podría adoptar el potencial de membrana de una neurona cuando ésta presenta una mayor permeabilidad a los iones sodio en comparación con la situación de reposo? A, 15 milivoltios. B, podría ser cualquiera de los mencionados. C, menos 40 milivoltios. Y D, más 35 milivoltios. Entonces, recordad que todos los vídeos del potencial de acción los tenéis puestos en una lista de reproducción, ¿vale? Y en cada uno de ellos tenéis linkeado a mi página web pues los resúmenes que yo hice en su día para que los tengáis sobre este temario, ¿vale? Pero aún así pues lo vamos a repasar rápidamente. Un potencial de acción básicamente se representa de esta forma, es decir, cambiando el potencial de membrana, que es inicialmente negativo, muy negativo, en torno a unos menos 70 milivoltios, ¿vale? Y se despolariza. Inicialmente se despolariza gracias a precisamente la entrada de sodio. Luego se repolariza gracias a la entrada de potasio y luego se hiperpolariza también porque sigue saliendo potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Nos están preguntando que si yo tengo una mayor permeabilidad a los iones sodio, ¿qué potencial tengo? Pues vamos a ver. ¿Puedo tener menos 40? Sí, ¿vale? Porque menos 40 es mayor a mi umbral, ¿vale? Entonces, menos 40 ya estoy despolarizando y ya estoy entrando sodio a tope, ¿vale? ¿Puedo tener más 15? Pues efectivamente, ¿vale? Puedo estar más o menos a este nivel. ¿Y puedo tener más 35? Pues aquí lo podríamos dudar porque, bueno, a lo mejor no salen todas las gráficas, ¿vale? Pero tampoco hay mucha diferencia de 30 a 35 y sí que podría ser, además, como dos son ciertas, la tercera también, ¿vale? Por lo tanto, podría ser pues cualquiera de los mencionados. Siguiente, si comparamos las sinapsis eléctricas con las sinapsis químicas, podemos decir que A, ambas se caracterizan porque su membrana presináptica está unida a la membrana postsináptica mediante canales iónicos. B, la hendidura o espacio sináptico presenta una organización y extensión similares en ambas. C, en las sinapsis químicas la transmisión de información se produce con mayor retraso temporal y D, en ambos casos existen receptores postsinápticos. Pues a ver, los canales iónicos son efectivamente de la eléctrica, ¿vale? No están en ambas. Los espacios sinápticos son exclusivamente de las químicas y efectivamente pues en las sinapsis químicas hay un mayor retraso temporal. Ahora vamos a comentar esto, ¿vale? Entonces, aquí tenéis representada una sinapsis química, una sinapsis eléctrica. Esta es la sinapsis química, la de toda la vida, la que conocemos y realmente la que mayormente se da en nuestro organismo, ¿vale? Sin embargo, la sinapsis eléctrica tiene también importancia, sobre todo en algunos lugares donde necesitamos que la conducción sea prácticamente instantánea, ¿vale? Que haya una transmisión de la información instantánea. Véase, por ejemplo, en el corazón, ¿vale? En el corazón necesitamos que nuestras fibras estén conectadas de esta manera, pues para que la contracción del corazón se dé de forma sincrónica y no comience en un lado y termine en el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Unos canales iónicos del tipo gap. Entonces, estos canales iónicos básicamente dejarán pasar los iones, ¿vale? Y eso hará que se produzca una despolarización en la otra célula de forma prácticamente, pues eso, instantánea. Entonces, no es que la sinapsis química sea lenta, ¿vale? Ella no es lenta, la sinapsis también va muy rápida, pero en este caso, ¿vale? En comparación, pues las comparaciones son odiosas y tan exageradamente rápido efectivamente no va, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, terminales postsinápticos y receptores en general solamente los vamos a tener en las sinapsis químicas, ¿vale? En las sinapsis eléctricas, acordaros, canales iónicos del tipo gap, súper importantes. Siguiente pregunta. Si quisiéramos averiguar si un individuo que presenta el fenotipo dominante es homocigoto o heterocigoto para un locus con dos alelos y una relación de dominancia entre ellos, ¿con qué genotipo lo podríamos cruzar para averiguarlo? Pues bien,
Esta pregunta la podréis responder fácilmente si ya habéis hecho, no sé, 50 problemas de genética, por ejemplo, ¿vale? Siempre tenéis que hacer el cruce con un homocigoto recesivo. Pues, ¿por qué? Pues para no liaros, ¿vale? Porque sabéis que el homocigoto recesivo no va a expresar sus alelos, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo tuviese hipotéticamente un homocigoto dominante, ¿qué es lo que voy a tener en mi F1? Un 100%, ¿vale? De heterocigotos, pero con el fenotipo dominante. Si en mi F1 no se están expresando el 100% con el fenotipo dominante y tengo también otro fenotipo, ¿eso qué significa? Pues que es un heterocigoto, ¿vale? Entonces, siempre lo tenéis que cruzar con un homocigoto recesivo. Siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que los descendientes de una pareja padezcan hemofilia si el abuelo paterno la padecía? Pues, probabilidad del 0%. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el padre no nos está diciendo que la padezca, ¿vale? Vale, fijaros, imaginaros que el abuelo es este de aquí, ¿vale? Tiene el cromosoma X efectivamente afectado, ¿sí? ¿Y cómo serán sus hijos varones? Pues sus hijos varones serán sanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque él solamente les dona el cromosoma Y, el cromosoma que no tiene afectado, ¿sí? Tendría, sin embargo, hijas portadoras, pero no nos preguntan eso porque nos hablan sobre el abuelo paterno, no el abuelo materno. Por lo tanto, la probabilidad es 0 porque el padre pues no está afectado. Siguiente pregunta. Si tras la división de una célula 2n igual a 40 encontramos dos células hijas con 40 cromátidas independientes, diremos que ha sido consecuencia de una mitosis, ¿vale? Es que es literalmente la definición, 40 cromátidas independientes, ¿vale? Teniendo en cuenta que 2n es igual a 40, eso es una mitosis, ¿vale? Aquí os pongo los dibujitos para que veáis cómo se separan efectivamente las cromátidas hermanas, ¿vale? Siguiente pregunta. Uno de los procesos que hacen posible que un gen estructural se exprese es que A, el correpresor no se une a la proteína reguladora, B, el correpresor se une al represor, C, el inductor se une al represor y D, lo indicado en A y C es correcto. Entonces, vamos a ver, lo indicado en A y C es correcto. ¿Por qué? Pues porque cuando el correpresor, que al fin y al cabo es una molécula que ayuda al represor, si no se une a la proteína reguladora, pues no estará ejerciendo su función de inhibición, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente eso ayudará a que se exprese, ¿no? Y luego podemos tener algún momento en el que el inductor se una al represor y por lo tanto impida su función, es decir, disminuya la inhibición, ¿vale? Sé que estos términos a veces son un poco disléxicos, pero seguro que si los trabajáis lo iréis teniendo un poco más claro, ¿vale? Siguiente pregunta. Supongamos que en una familia con 4 hijos, cada uno de los niños manifiesta comportamientos peculiares que también se observan en sus amigos. Una posible explicación de sus comportamientos peculiares serían factores. ¿Qué pensáis? Venga, esta os la dejo para que la contestéis vosotros. Siguiente. La teoría neuronal de Santiago, Ramón y Cajal supuso considerar A, las neuronas como células individuales, B, que las fibras nerviosas no estaban organizadas, C, que la información iba de unas regiones a otras por vías concretas y D, que es una suma entre la A y la C, ¿vale? Que las neuronas eran células individuales y que la información iba de unas regiones a otras por vías concretas. Pregunta muy fácil, a veces les gusta preguntar sobre Ramón y Cajal, así que ahí va, ¿vale? Efectivamente, se le reconoció porque definió, ¿vale? Después de Golgi, acordaros que decía que las neuronas, o sea, todo el tejido neuronal actuaba como un solo ente, ¿vale? Ramón y Cajal dijo que no, que las neuronas eran células individuales y que además transmitían la información de una forma concreta, ¿vale? No había una conexión everywhere, sino que existen unas determinadas vías de conexión que además aprenderéis en el segundo semestre. Siguiente pregunta. Señalen la respuesta correcta en relación con la teoría de la evolución propuesta por Darwin. A. El origen de las especies es producto del azar. B. La existencia de un determinado carácter en una especie depende del éxito reproductivo de los portadores de ese carácter.
C. El crecimiento de las poblaciones no tiene límites. Y D. Las diferencias entre las especies se originan por la acumulación aleatoria de variantes debidas al azar. Y efectivamente la existencia de un determinado carácter en una especie depende del éxito reproductivo de los portadores de ese carácter, ¿vale? Pregunta un poco complicada, ¿vale? Pero aquí os dejo un cuadro con las diferencias entre Lamarck y Darwin. Acordaros que básicamente Darwin hablaba sobre variación, hablaba sobre herencia en vez de transmisión de caracteres adquiridos, supervivencia diferencial, que es a lo que hacía referencia esta pregunta, ¿vale? Y efectivamente decía que puede haber extinción, ¿vale? Siguiente pregunta. En una tribu de las selvas de Tailandia, muchos de sus habitantes presentan cierta secuencia genética idéntica, lo que favorece dar fe de la leyenda de que todos los descendientes de esta tribu provienen de un niño y una niña que fueron abandonados en la zona hace 1000 años. Este hecho podría ser un ejemplo que pone de manifiesto en humanos el efecto fundador, ¿vale? Pregunta muy fácil, pero es que es directamente la definición. Lo único que me gustaría recordaros es que cuando existe este efecto fundador, normalmente también está relacionado con mucha consanguinidad, ¿vale? Siguiente pregunta. En una determinada población existe una enfermedad causada por un alelo dominante y se ha determinado que el promedio de descendientes cuando uno de los progenitores presenta la enfermedad es de 0,4, mientras que el promedio de descendientes en progenitores sanos es de 2. ¿En qué porcentaje disminuye la eficacia biológica para dicha enfermedad? Bien, para responder a esta pregunta tenéis que dominar muy bien la eficacia biológica, pero estoy segura de que ya la dominabais, así que os ha resultado muy fácil. Fijaros, tenemos que fijarnos en aquellos individuos que tienen un mayor promedio de descendientes. Aquellos que tienen un mayor promedio de descendientes vamos a establecer su eficacia biológica como igual a 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a dividir 2 entre 2, ¿vale? 2 entre 2 es igual a 1 y esa será su eficacia biológica. Acordaros que el concepto de eficacia biológica siempre va de 0 a 1, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a ver cuál es la eficacia biológica del otro genotipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues dividir su valor 0,4 entre 2, ¿vale? Si hacemos eso, la respuesta nos da 0,2, pero no es eso lo que nos estaba preguntando, no nos está preguntando por el 20% de su eficacia biológica, sino que nos pregunta cuánto disminuye, ¿vale? Y obviamente pues será 1, que es el valor total, el valor máximo, menos 0,2, que será 0,8, es decir, un 80%. Siguiente pregunta. En una población en equilibrio de 500.000 habitantes, un locus con 2 alelos es el responsable de una enfermedad autosómica recesiva que afecta a 5.000 personas. ¿Cuál será el número de heterocigotos para dicha enfermedad? Pues bien, aquí tenéis que hacer un cálculo, ¿vale? Fijaros, es un poco complicado porque nunca os habían hecho hacer este tipo de cálculos, pero aún así pues se puede sacar, ¿vale? Sacáis la frecuencia alélica, ¿vale? De P, sabiendo que P al cuadrado es igual a 5.000 entre 500.000, ¿vale? Eso nos da igual a 0,01 y con esto pues la verdad es que no hacéis nada al no ser que hagáis la raíz cuadrada, ¿vale? Hacemos la raíz cuadrada y obtenemos el valor de P. Con eso ya sabemos que P más Q es igual a 1 y luego aislamos el valor de la Q, que es igual a 0,9, ¿vale? Entonces, a partir de ahí calculamos el valor del heterocigoto, que es 2PQ, ¿vale? Su frecuencia genotípica será igual a 2PQ, lo cual nos da 0,18. ¿Nos preguntan eso? No, nos preguntan el número de individuos. Entonces, para hacer eso, pues tenemos que multiplicar la frecuencia genotípica por el número total de habitantes, que nos da igual a 90.000. Así que chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente.